Estás en Pauta de Análisis de la 100.5. Bien, llamó la atención esta conclusión que entregó la Contraloría de lo que estaba pasando con el manejo económico, más bien de la ayuda en el mega incendio en Valparaíso. Muchos recursos que tienen que ser explicados allí y que podrían constituir, eso se determinará después de una investigación de la Fiscalía, algún tipo de delito. Tenemos con nosotros a Eugenio Campos, director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, quien hacía este anuncio en las últimas horas. Le agradecemos, nos responda a esta hora de la mañana. Eugenio, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Gonzalo y Gerardo, le saludamos. Muy buenos días, Gonzalo y Gerardo. Muchas gracias por la invitación. Aquí muy atento a lo que ustedes me puedan preguntar. Muy buenos días, Eugenio. Sí, bueno, lo primero, estamos hablando de estos 5 informes que emanan desde la Contraloría Regional de Valparaíso, en donde se da cuenta de estas graves deficiencias en la gestión de recursos destinados a enfrentar la emergencia. De estos 5 informes, ¿hay alguno que se aprecie como el más grave o en el que se estén de momento concentrando la investigación? Debo comenzar señalando que como Fiscalía Nacional recibimos primeramente 2 informes. Aquellos 2 informes guardaban relación con los números 500 y el 805, ambos del 2025 de la Contraloría General de la República, y que referían ambos a la Dirección Regional de Arquitectura en Valparaíso, sobre texto precisamente de los siniestros lamentables incendios de febrero del año 2024 que afectó a la región de Valparaíso. Sin perjuicio de aquello, habíamos tomado nota de que en general lo que englobaban todos aquellos informes de la Contraloría eran 5. Así las cosas, de acuerdo a las coordinaciones que mantenemos también con aquella unidad, es que se nos remitieron también los 3 informes restantes el día de ayer, los cuales también están siendo objeto de análisis. Esto dice en relación con temas de la delegación regional en Valparaíso, como también algunos municipios con las ayudas también de los fondos para poder ir en la reparación producto del siniestro. Estos informes, estos últimos 3 que también acabo de indicarles, son también remitidos a la Fiscalía Regional de Valparaíso. En cuanto directamente a la pregunta, claro, los 2 primeros que han sido ya objeto de nuestro análisis dan cuenta de, como señalaba, de graves observaciones del punto de vista, y aquí pongo por favor el título, administrativo, y que sin perjuicio de ello se observa en aquellos hallazgos que realiza la Contraloría, que no deja de ser porque son informes finales, es decir, no estamos hablando de un preinforme. Los informes finales porque ya ha pasado un mecanismo, entiendo yo, de que efectivamente pido antecedentes como para poder levantar, en el buen sentido, elimino esta observación que en principio yo tenía. No, al contrario, se trata de informes finales y establecen montos, al menos que se habrían transferido a terceros, fuera allá del erario fiscal, de más de 1.100 millones de pesos. Ahora, esos 1.100 millones de pesos, si uno suma 700 y algo respecto al informe, 400 millones de pesos respecto de otros, básicamente guardaban relación con temas de terceros que se habían adjudicado, precisamente contratos, con el objeto de las demoliciones de las casas siniestradas, de centenares de casas siniestradas. Y frente a eso es que son las observaciones que a mi modo de ver son graves, planteadas por parte de la Contraloría General de la República. De todo lo que hemos escuchado, ¿diría usted que lo que centra mayor preocupación o llama más la atención es esto, lo de los pagos millonarios, a veces dobles de una empresa sobre otra, para la demolición de viviendas? Vecinos ayer decían, la mía parece como demolida, y no la demolieron, o sea, está allí. ¿Eso es lo más que más les llama la atención y que tiene que ser aclarado? Mire, dos puntos sumamente relevantes. Acá, cuando el Ministerio Público considere que hay hechos que revisten carácter de delito, es eso. ¿Quién va a determinar efectivamente la existencia o no de ilícitos? Van a hacer la investigación de la Fiscalía, Sí, claro. y posteriormente los tribunales de justicia. Pero ahora bien, es una sintomatología grave. Y usted lo señalaba, una sintomatología grave es un poco lo que ya está expresando un afectado dando cuenta de aquello, y que también se encuentra refrendado del informe de la Contraloría General de la República. O sea, entre otras, por ejemplo, faltas de constancia o medios de verificación respecto de los pagos que yo estoy realizando. Es como si usted me contratara a mí a la demolición y le dijera, sí, don Gerardo, sí, don Gonzalo, yo aquí tengo todo, pero bueno, muéstreme, verifíqueme algún medio que indique que usted realizó el trabajo. Bueno, esas cuestiones se generan opacidades que da cuenta el informe, ¿no?
Y Y, estamos hablando no de una ni de una decena, estamos hablando de centenares de viviendas. y lo otro, ¿qué tan preocupante o permite centrar la mirada en ustedes el hecho que existe una empresa que estaba firmada por un joven de 19 años y que le hayan adjudicado Bueno, contratos tan millonarios a una empresa que, entiendo, tenía 19 años en el momento y su socia tenía 25 y no tenía ninguna expertise en la materia? usted lo ha dicho, ¿no? Es lamentable esto. O sea, es lamentablemente que en nuestra experiencia, la mía al menos, volvemos a repetir algunos patrones que precisamente se dan en estas circunstancias de investigaciones, particularmente en cuestiones como de delitos funcionarios y en lo principal la figura del fraude al fisco, eventualmente de empresas constituidas casi de la noche a la mañana, estoy elucubrando, dando un ejemplo, o que no tengan expertise precisamente para el desarrollo de la tarea encomendada, la ausencia respecto de boletas de garantías de los dineros entregados, ausencia en este caso o cero control o poca fiscalización en cuanto a la ejecución de la obra encomendada, en fin, ¿no? Es un sinnúmero y usted ha dado uno de esos ejemplos. Conversamos con Eugenio Campos, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional. Eugenio, uno de los argumentos que se ha esgrimido respecto de esta situación y de por qué se estarían dando lo voy a poner de esta manera, estas anormalidades, por no decir irregularidades, tiene que ver con la premura que significaba tener que actuar rápido a propósito de una situación que estaba ocurriendo en el momento. ¿Esta premura, esta presión que existía, es suficiente argumento como para poder saltarse ciertos pasos, digamos, que exige la ley? Es ningún argumento. Es ningún argumento, lo digo con mucha fuerza porque el hecho de que estemos frente a una desgracia, un siniestro como esta magnitud, con mayor razón, yo creo que en definitiva el Estado y todos los que somos empleados públicos nos debemos a la ciudadanía. Entonces, con mayor razón, el hecho de que estemos frente a un siniestro que hay que ir a ayudar, que hay que ir a poder apoyar a las víctimas, no es óbice para relajar la fiscalización, no es óbice precisamente para poder desmoligerar cada uno de los controles que se deben ejecutar. Entonces, el hecho no es una justificación, al contrario, yo creo que al contrario. Bueno, pero la justificación que ha dado la exdelegada de Valparaíso, Sofía González, dice que cuando hubo algo raro o algo que le llamó la atención, ella ordenó sumarios y cuando dejó el cargo habían varios, 5 menciona, que estaban en desarrollo. ¿Es eso suficiente para inferir que aquí hubo una voluntad de no permitir que se cometieran irregularidades o ilícitos? Mire, ya eso es materia de la investigación. ¿Mm? Entrar a pronunciarme significaría manifestar una opinión sobre el respecto en una causa en particular. Ya. Pero son cuestiones que nosotros tenemos que evaluar al momento de la investigación que estamos desarrollando. Lo que hemos visto hasta aquí, algunas cosas, Ahora, perdón, ¿sí? sin embargo, aún así, yo no quiero citar un ejemplo para ser más claro, no quiero referirme al caso en particular, pero aún así está dentro de mis obligaciones. O sea, hizo lo que le correspondía a cualquier autoridad. Tenía que hacerlo, ¿no? O sea, A eso está se dentro de refiere. las obligaciones, estas obligaciones de cualquier funcionario público de Erika Magallanes. Ya. ¿Podríamos estar frente a simples desórdenes en papeles que no se entregaron, o en gastos que no se justificaron y no frente a delito? A ver, eso es precisamente el objeto de la investigación, pero de acuerdo a la experiencia que nos indica, lamentablemente, acá hay hechos y observaciones que van más allá de un simple desorden, al menos lo que uno vislumbra y con nuestra máxima la experiencia de los indagados en cada uno de los informes. Y, Entonces, por eso no hablo de irregularidades, como usted decía, en el buen sentido, ¿no? No le estamos poniendo ni un color ni otro, pero estamos hablando de observaciones graves por parte de la Contraloría General de la República. y si por la fórmula, lo que estamos viendo en estos informes, si tiene que investigarse evidentemente y allí se determinará qué posibles delitos podrían existir, todo en condicional, podrían existir aquí Sí, si se entiendo. demuestra. Mire, lamentablemente hemos tenido otras experiencias de investigaciones que precisamente en momentos de siniestro han ocurrido o se han iniciado de la misma forma que estamos conversando de la causa en cuestión, ¿no?
Pero, ¿qué figuras uno pudiese tener en hechos similares a esto? Primero que nada, el fraude al fisco, ¿no? Este engaño desde adentro de aquel funcionario público respecto al cual se colude, concerta con un particular, con el objeto precisamente de poder, para hacerlo más gráfico a todos los oyentes, engañar al Estado y obtener de producto de eso beneficios, es decir, un perjuicio fiscal respecto de los dineros encomendados. Lo otro es que derechamente yo, ejemplo, a cargo de dichos fondos, los utilizo y estando a cargo de la disposición de dichos fondos, los llevo y los pongo en mi bolsillo, eventualmente tengo una figura de malversación de caudales públicos. Pero mi experiencia indica que más bien va dado entre fraude al fisco, administraciones desleales, son cuestiones que nosotros podemos tener en la mira, ¿no? Conversamos con Eugenio Campos, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional. Eugenio, a propósito de caudales públicos, usted mencionaba también la suma total de aproximadamente 1.100 millones de pesos, que son los que está siendo actualmente indagado. Es una suma relativamente considerable. ¿Está claro cuál es el origen específico que tienen estos fondos que fueron asignados? De acuerdo a la atenta lectura de los informes de la Contraloría, el objetivo en ambos, primeros dos, porque ya señalé, hay tres más, que también estamos ahora en proceso de análisis. Estos dos dicen relación especialmente con la finalidad de la demolición de viviendas, de centenares de viviendas afectadas producto del siniestro del 2024 en la región de Valparaíso. O sea, la opacidad, lo que tiene que ser aclarado aquí principalmente es lo que se pagó para demoler viviendas. Yo creo que es uno de los tópicos, desde ya como el que usted señalaba hace un par de minutos atrás. O sea, alguna explicación si fuera así, ¿no? Sigamos esta premisa. Si fuera así, la falta de experiencia, la ausencia de garantía, la ejecución dentro de los plazos, el monto otorgado para la demolición. ¿Ya? Yo tiendo a pensar, ¿no? Tiendo a pensar que efectivamente incluso habían casas, las casas ya estaban demolidas, ¿no? Sí, sí. Producto claro, del sí, siniestro. Que lo Entonces, habían hecho esas cosas, las propias personas, lo habían hecho. bueno, yo creo que también eso son consideraciones, estamos hablando ya desde el sentir, lo pudimos observar mediante Claro. también, como ustedes daban cuenta de las noticias de los siniestros, es una premisa como absolutamente razonable. ¿Y quién corresponde la responsabilidad de determinar haber ido con esa empresa, haber contratado esa empresa, haber autorizado esa empresa, haber autorizado esos montos, haber pagado Claro, esos montos? ¿Quién es la sí, persona? claro. Bueno, eso no lo puedo indicar, permítanme que es materia de la investigación, pero claro, eso es uno de los puntos también muy relevantes en el desarrollo de la misma. Cuando hablamos de delitos funcionarios, no solo hablamos de delitos funcionarios cuando se afecta el patrimonio fiscal. Entendemos, por ejemplo, aquí el monto de los dineros otorgados a terceros para la demolición, por ejemplo, sino que también estamos hablando cuando está comprometida la probidad del funcionario público. Ya, pero Y yo me es ahí refería a en la este caso, estructura. Pero me refería a la sí, estructura aquí, es de la delegación de Valparaíso la que correspondía hacer no, ese no, tipo de no, cosas, ¿no? no quiero entrar al detalle precisamente que puede llevar a una confusión. Respecto de la investigación, ¿cuánto tiempo aproximadamente debiese tomar la indagatoria que están realizando en este momento como para poder tener claro cuáles van a ser los próximos pasos que se van a seguir? ¿Cuándo debiese haber mayor claridad? Mire, están en plena ejecución, lo que nos consta en que la Fiscalía Regional de Valparaíso ya realizó las coordinaciones de rigor con los fiscales especializados en esta materia, con la policía, y entiendo que también se está coordinando con la Contraloría General de la República. Estamos precisamente en la época de recolección de antecedentes y que esto sea lo más pronto posible y atendida la gravedad precisamente de los hechos, pero particularmente desde el punto de vista, por favor, de la mirada desde las víctimas, ¿no? De este hecho tan siniestro de febrero del año 2024, vamos a poner la mayor eh, celeridad respecto de esta indagatoria en el evento que nos permita. Usted Pero escucha, aproximadamente eso, pero ¿tiene más o menos alguna idea de cuántos son meses? ¿Estamos hablando de días? ¿Estamos hablando del semestre más o menos? Gonzalo, las investigaciones en materias de corrupción son investigaciones complejas. sí, claro. Son investigaciones perdón, yo sería muy falaz de indicarle yo un plazo, sería irracional desde mi parte. Usted escucha a Eugenio Campos, director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional. La posibilidad que aquí sean citados a declarar las autoridades que encabezaban todas las unidades involucradas es O algo sea, totalmente plausible, ¿no?
no hay duda alguna que van a ser citados, y todos y cada una de las personas que tienen conocimiento y tuvieron intervención respecto de cada uno de estos convenios que se hayan celebrado precisamente para la demolición de vivienda y que dicen relación con los informes de la Contraloría, tanto los dos primeros que yo referí como aquellos otros que también fueron remitidos por este órgano contralor. Y me refiero siempre en este tipo de casos, ¿no? En este y en otros. Es alguien el que hace el pago, es alguien el que contrata, pero la máxima autoridad de esa unidad, ella sí tiene responsabilidad, ¿no? Mire, yo lo voy a responder con una sugerencia. De todo hecho, nacen tres tipos de responsabilidades. Ujú. Una responsabilidad civil, que para hacerlo más gráfico a todos los oyentes del día de hoy, dice relación con el dinero, ¿no? Indemnización de perjuicio, lucro cesante, daño emergente, que no es nuestro parecer en este momento. Pero si uno empieza a acercarse al área chica, ¿no? También origina responsabilidad administrativa y eventualmente origina responsabilidad penal. Ahora, todos, efectivamente, como usted se señala, de la máxima autoridad, como a todos los que pudieron tener alguna intervención respecto a estos hechos, van a ser citados precisamente para que puedan aportar antecedentes a la investigación. Ordenar un sumario a uno no lo excluye de responsabilidades, ¿no? No, el hecho de que yo, por ejemplo, cometa una irregularidad, o si yo, Eugenio Campos, cometo un ilícito y después dispongo un sumario, obviamente que no me elimine responsabilidad, ¿no? Usted escucha a Eugenio Campos, director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional. Eugenio, ¿qué ha pasado con los otros casos emblemáticos, por ejemplo, caso Convenios, que también ha estado en investigación, algo que ustedes también han puesto mucho la mirada, y otros el que tengamos que poner atención? ¿Qué conclusión tiene del avance de esas indagatorias y cuánto dinero al final pudimos haber perdido los chilenos en esto? Mira, respecto al tema de caso convenios, englobándolo como el fenómeno, si me permitiesen eso para poder ¿Mm? ser solo más gráfico, son investigaciones que comenzaron a raíz de los episodios que tomamos noticia en mayo, junio del año 2023. Muchas de esas investigaciones que se aperturaron por parte de la Fiscalía y que dicho sea de paso, nacen además a través de preinformes e informes finales de la Contraloría General de la República, en cada uno de ellos, ¿no? En que se estaban indagando, o más bien, si uno sumara todos los montos de los convenios, sin ponerle ni que sea algo irregular o regular, ¿ya? Algo solamente atomizado el número, estamos hablando de montos de 90.000 millones de pesos. Si uno sumara todos los convenios indagados o que fueron informados por parte de la Contraloría, aproximadamente de eso. Muchas de esas investigaciones que revisten carácter de delito fueron Mm. objeto de formalización de investigación, ¿Mm? y tantas de ellas también se encuentran con investigaciones cerradas, es decir, con acusaciones presentadas. Prueba de ello, por ejemplo, entre otros, Democracia Viva, que está con audiencia de preparación de juicio oral prontamente. Hay unas causas muy relevantes en la región de Biobío que están, en este caso, cerradas también y con audiencias de preparación de juicio oral. En la Araucanía, también Wow. audiencias de preparación de juicio oral. Y solo contar que respecto en el caso de Democracia Viva, como aquella de la Araucanía, tenemos parlamentarios que fueron desaforados y el día Sí, de hoy se claro. encuentran acusados, entre otros, ¿no? ¿Pero Lo Cultura que está en quiero este decir también o con no? esto, Procultura, por cierto, es un escenario respecto del cual ya comenzó su judicialización, sabemos los resultados que haya tenido, precisamente, pero Procultura no tan solo es Santiago. Y eso solamente indicar que Procultura no solo tiene convenios celebrados con Santiago, sino que también tiene convenios celebrados con otros gobiernos regionales que también son materia de indagatoria del Ministerio Público, y que dicho sea paso, también cada uno de ellos tiene un soporte de base de observaciones, como las que estábamos conversando hace un par de minutos atrás, también ejecutadas por la Contraloría General de la República, ¿ya? Entonces, quiero poner esa es la pelota al piso, si me permiten el término Mm, futbolístico, mm. en esta materia. Por tanto, si uno hiciera englobar, está en los tiempos propios de estas investigaciones complejas, caso convenios, ¿no? En el caso y los demás de temas de corrupción que hemos tenido, municipales, ustedes lo han podido ver. Entre otros, por ejemplo, cito el caso del Algarrobo. Algarrobo ya terminó con una sentencia, si bien es verdad está ahora con un recurso de nulidad en la Corte Suprema. Hay muchos temas de corrupción municipal que han terminado en sentencias condenatorias y se ha ido avanzando. El tema audio, bueno, lo ha señalado la misma Fiscalía Regional Oriente, con haber cerrado la investigación y haber acusado, no obstante que se encuentran aún audiencias todavía en ciernes en el tribunal. Lo que quiero decir yo que las investigaciones han ido avanzando su curso natural y obvio.
Conversamos con Eugenio Campos, director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional. Eugenio, voy a ocupar un término futbolístico también para la siguiente pregunta. Voy a devolver la pelota hacia atrás, digamos, se la voy a tirar al líbero para volver al tema que concitó esta conversación con usted. Respecto a estos 5 informes, ¿existen indicios o antecedentes que puedan hablar de mayores antecedentes o de nuevas pesquisas que se puedan realizar en torno a la situación de la quinta región y el mega incendio? Indudable, toda investigación efectivamente puede generar derechamente otras investigaciones, por cierto que sí, en la medida de que esos nuevos hallazgos que observa el Ministerio Público guarden relación también con hechos que puedan revestir carácter de delito. Prueba de ello, hay centenares de investigaciones que empezamos con A y se derivan A, B, C y D, por ejemplo. Muy bien, Eugenio Campos, director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, le damos las gracias por esta conversación a esta hora de la mañana en Pauta de Análisis. Ha sido muy amable.